Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas y debate que damos en el contexto de la Semana de la Ciencia que hemos organizado como Universidad Arturo Prat, la Universidad Estatal y Regional de Tarapacá. El tema que hoy nos convoca es el cambio climático. Para hablar al respecto hemos invitado al Premio Nacional de Ciencias 2018, el doctor Fabián Jaksic. Muy bienvenido. Sí, buenas tardes, un agrado estar aquí con ustedes y compartir los conocimientos en la medida que se pueda. Muchas gracias. También contamos con nuestra vicerrectora de investigación y posgrado, María Carolina Gatica. Bueno, buenas tardes, también un agrado para mí estar acá compartiendo y mostrando el quehacer de la universidad. Y por último nos acompaña la Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá, la señora Moira Rojas, que también es exalumna de nuestra casa de estudios. Así es. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para comenzar, queremos contextualizar un poco la situación que vivimos hoy como planeta. Según los últimos estudios, la temperatura de la Tierra ha aumentado en promedio 1 grado. En ese sentido, quisiera consultarle a nuestro Premio Nacional cómo se ve reflejado esto hoy en la realidad en nuestra Tierra y cuán factible es alcanzar los 3 grados, situación que sería crítica y límite para nuestro medio ambiente. A ver, alcanzar 3 grados no cuesta nada en la medida en que sigamos haciendo combustión de carbón y petróleo. El tema es cómo llegar a menos que eso. Y ese es el tema de la COP25, en donde en la COP anterior, la de París, se había acordado limitar el incremento de la temperatura a no más de 2 grados desde la revolución industrial. Todas estas cosas hay que dimensionarlas con alguna fecha. La revolución industrial, la primera revolución industrial, en donde se cambia el uso de la fuerza humana y la fuerza animal por la fuerza del vapor, que requiere combustión de carbón o de petróleo, estamos hablando de 1640, o sea, estamos hablando de 350 años atrás. En estos 350 años, la temperatura, despejando todos aquellos otros factores, incluyendo periodos interglaciales, pequeña edad del hielo, despejando todo, ocurre que los seres humanos han logrado, a través de combustión esencialmente, han logrado subir la temperatura en 1 grado al día de hoy, ya desde 1640. Y lo que se prevé es que de aquí al 2050, que son los 30 años que vienen para adelante, vamos a seguirla subiendo más allá de 1,5 grados. Y esa diferencia es la que está empezando a notarse. Uno podría decir, ¿qué es lo que es 1 grado? ¿Qué es lo que es 1,5 grados? Bueno, estamos hablando de la temperatura promedio del planeta, ¿ya? Es como que digamos la temperatura promedio de Iquique es, qué sé yo, 15 grados. Alguien podrá decir, sí, pero yo me acuerdo una vez que hubo 0, y alguien dirá, una vez que hubo 30. Ya, pero es que el promedio es ese. Nosotros, los seres humanos, hemos logrado elevar la temperatura promedio del planeta en 1 grado hasta el día de hoy y en 1,5 grados de aquí al 2050. Y eso está causando cambios en los patrones de movimiento de los gases de la atmósfera. Y eso está haciendo que algunos lugares se calienten, por supuesto, mucho más que 2 grados o 3 grados. Digamos, en Europa el verano pasado se registraron temperaturas de 40 grados. Eso es inusual. O hay lugares en los cuales bajó la temperatura. Pero el tema es que el promedio lo hemos subido, no las temperaturas máximas ni mínimas. Y eso, aunque parezca poco, es mucho en términos biológicos, en términos sanitarios, en términos productivos. Nuestro doctor nos hablaba de la COP25. ¿Ya? Esto se va a realizar desde el 2 al 13 de diciembre en Santiago. Esto no solo significa que los 197 mandatarios que integran la COP
tendrán una misión de impulsar políticas activas para cuidar y para proteger el planeta. Esto también significa, o nosotros esperamos, la llegada de agrupaciones medioambientalistas, defensoras del medio ambiente, que van a ser, donde va a ser muy destacada la presencia de Greta Thunberg, que tanto ha estado en boga en este minuto. ¿Cómo se prepara el gobierno para enfrentar esas manifestaciones que lo más probable es que se realicen a lo largo de Chile y principalmente en Santiago? Bueno, la verdad es que para nuestro gobierno es muy importante poder realizar la COP25, ¿cierto? Esta COP25 es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿cierto? Cuya convención, bueno, con más importante fue la COP21, ¿cierto? La reunión número 21, que es el Acuerdo de París, donde se adoptaron grandes acuerdos por parte de los países en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero y también compromisos de acciones de adaptación al cambio climático. Muchos de esos acuerdos, el principal acuerdo de esos quedaron pendientes en las últimas 3 COP, y la idea, ¿cierto?, es que este año en la COP25 que vamos a realizar en nuestro país pueda, ¿cierto?, zanjarse algunos de los aspectos más importantes de la COP21 que tienen que ver con, ¿cierto?, básicamente adelantar los compromisos que se tenían cada uno de los países, que son conocidos como las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿cierto?, que en el fondo son los acuerdos que cada país se compromete en esas áreas, adelantarlo, ¿cierto?, en cuanto al plazo, que eran al 2030, como bien dijo el profesor, queremos adelantarlo en esta COP y también queremos aumentar la ambición de los compromisos. ¿Ya? En ese sentido, nuestro país va en buen camino. Así es un gran desafío y una oportunidad para nosotros ser sede de la COP25, por eso que celebramos mucho que el presidente haya asumido la decisión de realizar la COP en nuestro país, y uno de los principales compromisos y ambiciosos, por cierto, comparado con otros países como el nuestro, es, ¿cierto?, el plan de descarbonización de la matriz energética. Este plan anunciado por el presidente en junio de este año implica, ¿cierto?, que de aquí al año 2050 vamos a alcanzar la carbono neutralidad, es decir, vamos a pasar, ¿cierto?, a sustituir nuestra matriz energética dependiente fundamentalmente del carbón para reemplazarlo por energías limpias. En particular en nuestra región, ¿cierto?, tenemos una termoeléctrica que va a dejar de funcionar ahora en el mes de diciembre. Estamos, ¿cierto?, muy contentos porque estamos logrando alcanzar de aquí a diciembre un 80% de nuestra matriz energética regional en base a energías renovables, no convencionales, energías limpias, principalmente solar en esta región. Pero el compromiso es avanzar en este plan de descarbonización en todo el país, ¿cierto?, sustituyendo esta matriz. Es un compromiso muy ambicioso. De hecho, ahora en una de las reuniones que se hizo hace casi 3 semanas en la ONU, el presidente ha logrado que casi 60 países adhieran a este plan ambicioso, ¿cierto?, de cambiar la matriz energética, estableciéndolo como un compromiso pre-COP, por así podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces estamos muy contentos de que en la COP25 pueda alcanzarse este compromiso por parte de muchos países, ojalá los 197, ¿cierto?, que son los que componen la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero por lo menos ya tenemos 60 países que están con este compromiso. Y el otro compromiso importante que tiene Chile también en materia de cambio climático es la electromovilidad. También hay un compromiso del gobierno de alcanzar la electromovilidad en el transporte público en el año 2040, que también es un compromiso muy importante. La verdad es que si observamos los otros países, solo países con altos ingresos, ¿cierto?, per cápita, permiten alcanzar tanto una matriz energética de energías limpias como también la electromovilidad en el transporte público. Así que esos son grandes compromisos y bueno, y la verdad es que también yo quiero destacar, ahora, aprovechando que está el profesor, ¿cierto?, que efectivamente, como señala el profesor, el cambio climático ya, ¿cierto?, es una realidad. Los últimos estudios del IPCC, que es el órgano técnico o científico de la Convención de las Naciones Unidas, así lo ha señalado, y uno de los eslogans de nuestra COP, de la COP25, es que la ciencia no es negociable. Los estudios científicos son la base, de ahí partimos y de ahí tenemos que empezar a construir todos juntos, ¿cierto?, las políticas en materia de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático. Usted mencionó recién el último informe de la IPCC. Ellos en el último informe señalan que ya no hay tiempo, que la reacción debe ser ahora, tal como hizo el llamado Greta.
El plazo, si bien la meta es muy ambiciosa, usted nos menciona que terminar con las plantas de carbono es al 2050. ¿Qué hace o qué imposibilita que esta reacción sea más pronta? Y además también nos hablaba de la hidromovilidad. Estamos en electromovilidad. Estamos en un país caracterizado por el centralismo. Nosotros somos una región somos una región extrema. Y yo veo, a diario nosotros vemos en las noticias el nuevo transporte red que hay en Santiago, pero no veo cambios en Iquique. Bueno, respondiendo a la primera pregunta de por qué no se adelanta el compromiso del 2050, la verdad es que hay diversos estudios que permitieron, ¿cierto?, primero llegar a establecer, ¿cierto?, que era necesario acelerar, ¿cierto?, el tema de pasar de una matriz energética dependiente fundamentalmente del carbón a energías limpias. Estos estudios del Ministerio de Energía van aparejados obviamente, ¿cierto?, con la condición de que esto no impacte en las personas en términos de que vayamos a dejar, ¿cierto?, de tener energía eléctrica en todas las ciudades, ¿cierto? El problema fundamental no solo es la generación, también es la transmisión de la energía eléctrica, lo que también es muy caro y requiere de mucha inversión. Entonces, en un tema de asegurar a la población, ¿cierto?, que no quede sin luz la industria, el consumo de las personas, es que se ha establecido este cronograma. Fundamentalmente ahora, ¿cierto?, se está igual analizando la posibilidad a lo mejor de tal vez de la meta del 2050 poder a lo mejor adelantarla, pero estos compromisos de este tipo, de pasar somos un país que tiene casi el 90% de su matriz energética dependiente del carbón, ¿te fijas? Y no somos un país tampoco, el otro país pionero en esta materia es Alemania. Y la verdad es que Alemania, tú sabes que es un país mucho más rico que nosotros. Entonces, las políticas en esa materia, en ese sentido, las políticas ambientales y las políticas en particular del cambio climático, ¿cierto?, tienen que ser con gradualidad. ¿Cuál es el tema? Es que, como tú dices, efectivamente los estudios indican que somos la última generación, ¿cierto?, que está en nuestras manos poder hacer algo para cambiar el futuro y así poder dejar, ¿cierto?, el planeta en las mismas condiciones que lo conocieron nuestros niños, ¿por qué no decirlo de una manera mejor todavía? Pero esto tiene que hacerse con responsabilidad en términos, ¿cierto?, de que no vaya a afectar, ¿cierto?, el consumo de las personas o para la industria. Así que se está evaluando algunas otras acciones o algunos otros incentivos, ¿cierto?, a las energías limpias que se puedan aplicar con el objetivo de acelerar esta meta al 2050. Y la meta que tenemos del transporte público, la electromovilidad, bueno, tú bien sabes, la capital, Santiago de Chile, es la segunda capital después de China, que tiene más buses eléctricos, ¿cierto?, en la capital para el transporte público. Y así se va a seguir avanzando. Y en nuestra región ha llegado el primero. Y así también se va a seguir avanzando con los recursos que se tengan del Transantiago para regiones. Se va a ir avanzando en esa materia, en la electromovilidad también en regiones. También no es un tema fácil todavía, los vehículos eléctricos, ya sea para los particulares o para el transporte público, no están al alcance de todos. Y en ese sentido también se están trabajando políticas, ¿cierto?, con el objetivo de incentivar o a lo mejor, ¿cierto?, poder subsidiar también para poder incrementar la utilización de estos vehículos eléctricos. Obviamente a todos nos gustaría, por cierto, poder hacerlo esto del 2020, pero tenemos que hacerlo responsablemente, ¿cierto? Perfecto. Porque la matriz energética no es algo simple de realizar, como te digo, a lo mejor la generación podemos sustituirla en corto plazo, pero también tenemos que ver todo el tema de transmisión y eso requiere, ¿cierto?, mucha inversión de recursos. Así que la verdad que, como le digo, esta COP es una oportunidad para seguir avanzando en estos temas. Años atrás esto ni siquiera estaba en algún programa de gobierno, la verdad, entonces es importante que los avances también se vayan haciendo de manera responsable. Bueno, nos queda poquito tiempo, quizás en esta fase no alcanzamos a conversar con nuestra vicerrectora, pero a la vuelta de estos comerciales vamos a conversar y profundizar un poco cómo se ha desarrollado, cómo se organizó esta Semana de la Ciencia en nuestra universidad. ¿Ya, vicerrectora? Vamos a tener que esperar a la segunda tanda. Volvemos entonces, no se muevan y ya volvemos con más programas.
Bueno, continuamos en nuestra segunda etapa y final de este programa, de este ciclo de programas que continuará lo que resta de semana. Habíamos quedado pendiente con la vicerrectora de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios, la señora María Carolina Gatica. Quería preguntarle un poco cómo organizaron esta Semana de la Ciencia. Tengo entendido que el CUECH tiene una mesa de investigación en la que interactúan las diversas universidades que componen el CUECH. Si nos puede contar un poco al respecto. Sí. Bueno, para nosotros era muy importante ser parte de la celebración del Día de la Ciencia, que fue ayer, el día 6 de octubre, y quisimos por eso organizar más que un día de actividades, sino es que tomarnos una semana completa para no solamente hacer actividades dentro de la universidad para la comunidad académica, sino que también poder salir con la ciencia y traspasar, ¿no es cierto?, las paredes de la universidad y llegar a toda la comunidad y poder un poco mostrar que no solamente por un tema en particular o motivo de la COP25, que me parece que es fantástico que el país lo pueda organizar, me parece magnífico que nos estemos asociando y trabajando de manera colaborativa con las distintas seremías, con medio ambiente, que trabajamos mucho, con el gobierno regional, con la municipalidad, etcétera. Me demoraría mucho en nombrar todos nuestros socios en el quehacer, sino es que la universidad está de manera permanente y continua trabajando en temáticas que están de una u otra forma relacionadas con el cambio climático. Y yo creo que este es un espacio para mostrar eso. La Universidad Arturo Prat pertenece al CUECH, al Consorcio de Universidades del Estado de Chile, y dentro del CUECH se han organizado distintas mesas temáticas en torno a la investigación, y una de ellas es la de biodiversidad y cambio climático. Y dentro de esas están permanentemente haciéndose distintas acciones de manera conjunta y colaborativa entre todas las universidades para ir abordando estas temáticas como país. Entonces yo creo que eso es muy importante destacarlo y tener la ocasión en esta Semana de la Ciencia de mostrar resultados de esos proyectos de investigación y de también mostrar a la comunidad distintas instancias. El viernes vamos a desarrollar una feria científica en el Paseo Baquedano, también donde nos colabora el Museo Regional, la Municipalidad de Iquique, donde vamos a juntar niños de jardín infantil, de colegio y nuestros investigadores para que conversen de ciencia. Viene también Dora Albir, que es la Premio Nacional de Ciencias Exactas de este año, que va a inaugurar la feria, y obviamente que queremos generar de manera continua y siempre debate en torno a temas que son atingentes para la región, para el país y finalmente para el planeta completo. Perfecto. Las universidades son las que generan mayor cantidad de estudios e investigaciones como tal. Faltan aportes del Estado para incrementar esto de parte del Ministerio, ya sea de Educación o de Ciencias. Bueno, la verdad es que el Ministerio, recientemente creado el año pasado, el Ministerio de la Ciencia, y ahora hace unas poquitas semanas contamos ya con la Subsecretaría de las Ciencias, que ya tenemos ministro y subsecretaria que están trabajando fuertemente en eso. Es un gran desafío poder contar con los recursos para poder avanzar en la ciencia y también potenciar esa línea que tienen todas las universidades, por lo menos las estatales, ¿cierto? Potenciarla ya con una política pública a través de un ministerio. Es muy relevante, ¿cierto?, que podamos contar con este ministerio y que este ministerio tenga aparejados los recursos suficientes como para poder coordinar e implementar, ¿cierto?, algunos estudios que se requieren con urgencia. Yo escuchaba al ministro de la Ciencia hace 3 días atrás en la ciudad de Santiago. Estuvimos con la Secretaría Ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y comentábamos sobre el informe de los océanos. Y la verdad es que falta, por ejemplo, mucha generación de información nacional respecto del estado de los océanos y el impacto que ha tenido el cambio climático. Y es así como este ministerio viene a solucionar un poco esa temática, pero el trabajo y el aporte de la universidad es fundamental. En nuestra región, ustedes participan en la Universidad Arturo Prat de manera constante en las comisiones
comisiones del Comité Regional de Cambio Climático, en la Comisión de Biodiversidad, en la Comisión de Pesca y Acuicultura, con los estudios que ha hecho la universidad, la Facultad de Recursos Renovables. Es muy importante, han sido muy importantes para la adopción de medidas de adaptación al cambio climático en algunos sectores a nivel regional, así que el aporte ha sido fundamental. ¿Faltan científicos en Chile? A ver, sí, en Chile hay alrededor de 6.500 científicos. Es una proporción muy pequeña según los estándares internacionales. Digamos, no me acuerdo cuál es el estándar, pero qué sé yo, si en Chile hay un científico por cada 30.000 personas, en los países más desarrollados hay un científico por cada 10.000 personas. En ese sentido tenemos una escasa proporción y eso está relacionado en gran medida con el escaso presupuesto que recibe ciencia en relación, digamos, a todo el presupuesto de la nación. Es difícil decidir si hay que invertir más en educación, en salud, en medio ambiente. Para eso es la política y para eso tenemos gobernantes que decidan, digamos, de acuerdo a sus programas de gobierno qué es más importante. Pero en este caso yo creo que hay que también poder reaccionar a lo que es urgente. El tema de medio ambiente es importante, pero ahora es urgente además. Tenemos un reloj que va en contra del sentido del tiempo, se nos está acabando el tiempo y necesitamos más ciencia. Ese más ciencia es fácil de cuantificar. Chile destina el 0.4% de su Producto Interno Bruto a ciencia, siendo que los países de la OECD, al club, digamos, de países desarrollados al cual pertenecemos, en promedio destinan 2.4%. O sea, 6 veces más que nosotros. Nosotros estamos haciendo muy buena ciencia con muy poco presupuesto y la apuesta aquí es, si subimos el presupuesto en ciencia vamos a hacer mejor ciencia, más urgente y tal vez más focalizada en la medida en que, por ejemplo, los estímulos sean focalizados. Si es que decidimos que es más importante ciencia antártica que cambio climático, bueno, los investigadores se nos van a ir, digamos, hacia una parte o la otra, y para eso hay que tomar decisiones importantes que van a provenir de este ministerio que a esta altura tiene menos de un año de funcionamiento. Lo primero que tiene que hacer es instalarse y a continuación de eso emitir las políticas del Estado en relación al crecimiento de la ciencia, guardando la proporcionalidad que corresponda y atendiendo las urgencias que tenemos por delante. Mucho hablamos del rol que cumplen los líderes políticos del mundo, pero nosotros también debemos hacernos responsables como ciudadanos de las emisiones que realizamos. Alguna medida que se esté tomando en forma interna, llamar a los funcionarios y a los alumnos a, no sé, desenchufar electrodomésticos, los computadores, hacer un buen consumo del agua, reducirlo, etcétera. Bueno, sí, antes de responder lo que tú señalas, yo quería mencionar que el 44% de la productividad científica del país está en las universidades, se genera en las universidades regionales. Yo creo que la creación de un Ministerio de Ciencia que pueda dar lineamientos y que pueda focalizar los recursos considerando las diferencias que como país tenemos, por ser un país obviamente diverso, con zonas extremas, qué sé yo, y que se dé un enfoque nuevo también a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora va a ser una agencia, y que eso pueda distribuir los recursos de manera más equitativa en el país. Sin duda yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo para nosotros que estamos en región. Eso me parece súper importante destacar y tal como decía el profesor, ya que somos uno de los países que destina una proporción muy baja del Producto Interno Bruto al desarrollo de la ciencia, siempre cabe o surge la duda de qué es primero, destino más presupuesto para investigación y ciencia o genero más desarrollo. Y yo creo que son cosas que van de la mano. En la medida que se destinen más recursos para la investigación y la ciencia, podemos generar más desarrollo e ir aumentando obviamente los aportes. Ahora, con respecto a la universidad, sí, yo creo que estamos permanentemente tomando medidas. Hay un punto limpio que está instalado fuera de la universidad. Bueno, no es administrado por nosotros, es administrado por otra empresa, pero obviamente
Nosotros contribuimos a que ese punto limpio tenga movimiento y también hay proyectos de investigación que se están realizando al interior que en el fondo pretenden ir en ayuda de mejorar las condiciones medioambientales, como el de biodegradación de bolsas plásticas, donde se está buscando una formulación enzimática para degradar plástico en un corto tiempo, ¿no es cierto?, y que está pensado para el uso en rellenos sanitarios. Otro de bloques que se está haciendo con material reciclado para construcción de edificios, casas, etcétera. Yo creo que la temática ocupa permanentemente a la universidad en ir buscando y generando soluciones. En particular, respecto a lo que nos hablaba la vicerrectora, la Seremi está realizando algunas iniciativas en torno al reciclaje y la reutilización de desechos. Sí, bueno, la verdad es que también tenemos nosotros todo lo que tiene que ver con la educación ambiental en los colegios, un sistema de certificación donde, ¿cierto?, de colegios que hemos avanzado, ¿cierto?, desde 11 colegios hasta 43 colegios que tenemos inscritos este año, y los colegios, los profesores, educadores y apoderados, ¿cierto?, adoptan una serie de acciones amigables con el medio ambiente, sustentables, entre ellas, por ejemplo, el reciclaje. Por eso es que es importante avanzar en la certificación de los colegios y también avanzar en la certificación de los municipios. De los 7 municipios teníamos 3, ahora tenemos casi 6 municipios, 6 de 7 con certificación ambiental en diversos niveles, lo que implica que ellos adoptan una estrategia comunal ambiental y también es participativa con los vecinos a través de los comités ambientales comunales. Entonces, también por esas vías nuestro ministerio está contribuyendo y tenemos también unas campañas regionales, ¿cierto?, que como fue la campaña el año pasado que estuvimos con la Universidad Arturo Prat, con la Facultad de Ingeniería Civil Ambiental, Estrellas del Reciclaje, donde logramos instalar 14 puntos verdes en diversos lugares de la región con charlas y educación ambiental en reciclaje. También estamos presentando proyectos al financiamiento del FNR para poder tener más puntos limpios en nuestra región. Según los estudios de la Oficina de Economía Circular de nuestro ministerio, deberíamos tener 7 en nuestra región. Tenemos solamente 2 porque el tercer punto no está operativo, así que seguimos avanzando en esa línea también. Bueno, y la educación ambiental es fundamental y seguimos avanzando con los decretos de meta que tiene la ley REP, que son la ley de reciclaje. Ya tenemos exhalión de neumáticos, base y embalaje, que es fundamental para los residuos domiciliarios. Vamos a seguir con aparatos electrónicos, también un gran problema en nuestra región. Acabamos de finalizar una campaña de reciclaje electrónico junto con la SOFRI. La verdad que fue muy exitosa porque no tenemos dónde disponer naturalmente de eso, pero sin duda que es un tema en el que tenemos que avanzar mucho. El principal problema, ¿cierto?, de nuestra región, después del tema del agua, es en los residuos, ¿cierto? Un adecuado manejo y una adecuada gestión de los residuos que nos encamine al reciclaje y a la economía circular. Y para eso estamos trabajando desde la Intendencia también. El Intendente está propiciando que seamos la capital de la economía circular. Esperamos poder tener prontamente un centro de economía circular en nuestra región, dependiente de Corfo, así que estamos trabajando en varias vías. Pero la verdad es que el tema ambiental nunca se agota y, como bien dijo el profesor, cada vez es más urgente. Efectivamente, como nos decía la Seremi, el tema es muy amplio, estamos en un momento crítico en el que ya tenemos que actuar en este minuto. Nos da para mucho, pero bueno, agradecerles porque el tiempo es limitado, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, el aporte que nos han realizado esta semana, comentarles a ustedes que vamos a seguir con este ciclo de entrevistas y de debate. Mañana tenemos un panel solo de mujeres porque tenemos pocos científicos y Pero científicas. Un problema en todos los ámbitos, en realidad, las mujeres, Bueno, las mujeres y cambio climático es un gran desafío, ¿cierto? Tenemos la próxima semana un taller junto con la CONADI, un seminario de las mujeres indígenas y el cambio climático. ¿Quién mejor que las mujeres y las culturas indígenas para, ¿cierto?, enseñarnos una relación sustentable con los recursos naturales y con el territorio? Bueno, también para ir cerrando un poco este primer capítulo, invitar sobre todo a los unapinos, a los iquiqueños y a los empresarios. Muy importante el rol de los empresarios, los recursos son siempre escasos, ya sea en el gobierno, en las universidades estatales, a comprometerse a realizar algún tipo de alianza para combatir el cambio climático y para frenar de una vez por todas esta problemática mundial. ¿Qué medidas
pueden tomar ustedes? Los invitamos a reducir el consumo de carne, apagar las luces, desenchufar los artefactos electrónicos, reciclar, duchas cortas de no más de 5 minutos idealmente y conducir menos.